Listos, punto y contrapunto, el segmento estelar de los días viernes. Está vía Skype conectado Juan Javier Dávalos, consejero principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, alterno, perdón, del Consejo de Participación Ciudadana, y el doctor Rafael Ollarte, que ustedes lo conocen muy bien, abogado constitucionalista. Vamos a analizar la coyuntura justamente de este importante ente a nivel del país. Les saludamos cordialmente tanto al doctor Ollarte como a Juan Javier Dávalos para iniciar ya este diálogo. María Isabel. Sí, muchísimas gracias, y también a quienes ya están conectados y muy pendientes del punto y contrapunto de esta mañana. Gracias, es más, están pendientes de poder opinar, de lanzar algún tipo de pregunta a nuestros invitados. Comencemos con el doctor Ollarte, en virtud de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocó a 2 jurisconsultos especialistas como usted en constitucionalismo para consultar precisamente, perdone la redundancia, sobre sus facultades, habilidades, competencias en materia de revisión de lo actuado por el anterior. Y claro, ambos coincidieron en que esa facultad es inherente al órgano, por tanto, hay que respetarla. Por favor, nos da luces en este sentido. Sí, oiga, buenos días, qué placer estar con ustedes y con todos los amigos de Radio Pichincha Universal. Mire, yo creo que las cosas hay que opinarlas jurídicamente. Hay gente a la cual le agradan o le disgustan los comentarios, pero en manos del comentarista no está la ley. Es decir, simple y llanamente lo que yo he escuchado de Salim y de Ismael Quintana es un comentario sobre lo que se indica, lo que se indicaba en los en los mandatos despedidos por el Consejo Transitorio, la consulta popular de 4 de febrero de 2018 y la decisión de la Corte Constitucional, que a mí no me pareció de buen gusto, porque si yo estoy involucrado en el tema, pues yo no puedo dictar fallos que me beneficien o que me perjudiquen, ¿no? Yo debo apartarme del conocimiento de las causas. Son unas cosas que uno le ha criticado a la actual Corte Constitucional, tal como yo saludo, debo decirlo, la decisión que han adoptado el día de ayer respecto a la inconstitucionalidad del artículo 581 del Código Integral Penal, una decisión que la leí por encima, me pareció bastante sobria, buena, no con vericuetos, no con interpretaciones de trapecio. Hay que decir las cosas como son. ¿Qué ha pasado? Cuando el Consejo Transitorio decidió, en virtud del mandato otorgado por el soberano el 4 de febrero del año 2018, evaluar a determinadas autoridades y en muchos, la mayor parte de los casos, no todos, declarar la terminación anticipada de los periodos y luego iniciar el procedimiento de nominación de los nuevos funcionarios que tenían que reemplazarlos, siempre se dijo, el gran riesgo que existe en esto es que el día de mañana llegue un consejo definitivo que además, y se dirá así, siempre lo dijimos, se dirá, porque aquí en el Ecuador el voto sirve para todo. Yo he sido elegido, y por lo tanto, como yo he sido elegido, soy súper legítimo, y no como tú, que has sido nominado a dedo. Yo creo que resultaba muy difícil pensar que eso no iba a ocurrir. Y lo dijimos. Y lo dijimos aquí mismo. Y hubo gente que se molestó. Bueno, a mí me vale que te molestes, pero o sea, tampoco uno va a cerrar la trompa solamente porque a ti se te ocurre que la gente no piensa en hacer esta clase de cosas. Además, es cosa de abrir un libro de historia del Ecuador de vez en cuando. Coge un libro, lee y date cuenta de lo que hacemos cada vez y cuando. O sea, es como que yo pensara que en la próxima década no va a haber constituyente. Perdón, debo haberme fumado algo, ¿no? No es que yo esté llamando a una asamblea constituyente, pero es de historia de la nación. Así cíclica, pasa. cada 10 años. Es lo que nosotros hacemos. Entonces, usted está en Ecuador, no está en Colombia, ni en México, ni en Hungría. Y usted tiene que ver cómo se hacen las cosas acá. Entonces se advirtió aquello, se advirtió. A mí no me gustó la forma como se hizo el procedimiento de elección del Consejo Definitivo, al extremo que auspició una impugnación respecto del modo de elección del Consejo. Ahora, se hizo la elección, se ha acabado la discusión, que tenemos que seguir discutiendo ese tema. Así fue elegido, con todos los problemas con los cuales fue elegido, con esa mayoría. Yo no he hecho el sistema electoral, yo no he hecho el sistema de elección del Consejo, yo no soy el Consejo Electoral que no hizo los debates. Así se eligió. Resulta que ahora molesta cómo ha sido elegido el Consejo Definitivo. ¿O el resultado? Exactamente. Molesta, exacto. Además, sí, yo debo decir eso. Verá, yo tengo mi opinión. Y a veces a la gente que es
y lo voy a decir así, correísta, le molesta lo que yo le digo a la gente que es del le molesta, me la suda. El día en que yo cambio mi opinión solo por lo que la gente está diciendo, porque si le arde a alguien ahí en la corte, así es. A mí me da igual. Entonces, ¿qué ocurre? Se advirtió, dijo, mira, esto va a ocurrir. En efecto, llegó al consejo definitivo y se comenzó a hablar de este tema, de la revisión de las actuaciones del transitorio. ¿Qué hace la Corte Constitucional? Expide una decisión. Y en esa decisión dice que, en resumen, el consejo definitivo no puede revisar el ejercicio de las facultades extraordinarias del consejo transitorio, porque el consejo definitivo no lo tiene. Así es. Así es. Yo no voy a discutir eso porque así es. Ya, el consejo actual no ejerce las facultades que tenía el consejo transitorio. Es decir, no puede volver a evaluar a las autoridades, no puede revisar las evaluaciones hechas por el consejo transitorio, no puede revisar las cesaciones. Pero la Corte lo deja hasta ahí, que dice, lo que tiene son las facultades ordinarias. Y claro, y lo dijimos en su momento, no antes de ayer, no hoy día, y en eso creo que Ismael lo dijo mucho antes que yo, dijo, la facultad nominadora no es extraordinaria, es ordinaria. Sí, claro, consta en el artículo 208, números 11, 10, 11 y 12 de la Constitución, es una facultad ordinaria, no deviene del mandato del 4 de febrero de 2018, deviene de texto constitucional. Pero eso molestó a la Corte Constitucional. Yo no estoy para que lleguen a la gente tampoco, pues, ¿ya? Pero bueno, yo también entiendo que esa es la costumbre del lugar. La gente se dice imparcial, la gente se dice independiente, hasta que le molesta lo que tú dices. Eso ocurría con la cervecera. También pasa con esta. Yo sé a lo que me atengo. La tengo clarita, clarita. Yo he litigado así años, yo puedo seguir así, no me está llamando algo que a mí me sorprende. Lo que me sorprende es que la gente en el aula diga una cosa y cuando llega al cargo hace otra. Y demuestras que eras igualito a los que se sacaron. Entonces, eso ¿te molesta lo que digo? Demuéstrame lo contrario. Es que demuéstrame. Tú no te legitimas por la forma de designación. Yo integré la comisión de selección de la Corte. ¿Eso legitima algo? No. Es un mecanismo de designación. Lo dije el primer día, lo dije el último día, lo dije cuando... Esto no legitima a ninguna Corte. Las Cortes se legitiman por sus actuaciones. Entonces, ¿qué dice la Corte? La Corte lo deja ahí, uno dice, bueno, han dejado una boca abierta ahí, porque el ejercicio de la potestad nominadora primero es ordinaria. Segundo, ¿qué dice? No puede ejercer autotutela, dice. Me llamó la atención, porque la autotutela es otra cosa. Me dice, bueno, me dice que no puedo ejercer autotutela, pero dentro de la autotutela no está la potestad administrativa revisora. Es decir, la potestad administrativa revisora no es autotutela administrativa. Yo no sé si fue una confusión, si fue intencional. Lo único que le puedo decir es que el fallo no dice que usted no puede ejercer potestad revisora. ¿Ya? Y se advirtió eso. Aquí no dice. Ay, pero lo que está diciendo, bueno, yo no puedo inventarme lo que no dice la decisión de la Corte. Entonces, ¿puede revisar? Puede revisar. ¿Qué le puedo decir? Con esa claridad. Pero sin embargo, y agradecemos a través del Skype la presencia de Juan Javier Dávalos, consejero suplente. Decía, sin embargo, el asambleísta Fabricio Villamar dijo que el momento en que los consejeros principales estén tocando al contralor, que está dentro de las facultades ordinarias, ustedes serán llamados a juicio político. Por favor, su opinión y bienvenido. Además, de todo el contexto que hemos expuesto con el doctor Ollarte. Okay. Juan Javier, mil perdones, ahora mismo hay un problema de audio, si es que lo contactamos vía telefónica de inmediato para poder tener su reacción. A ver, probemos ahí si estamos bien. A ver. ¿Ahí me escuchan? A ver, pero déjenos oír, Javi. Por favor, intentemos por la línea telefónica. Está planteada la inquietud, a ver si es que Meli le traslada la inquietud que le hemos formulado, pero también le pedimos este criterio respecto de lo que hemos expuesto ahora mismo, con estos criterios que han vertido en la Asamblea, a propósito del llamado juicio político o de las firmas que se han reunido para llamar a juicio político al presidente. ¿Me permites, María Isabel? Porque hay un elemento más. Es decir, si comenzamos a amenazar
a quienes están actuando con atribuciones propias, como hace la fiscal con los jueces que acaban de resolver algo. Ahora los legisladores amenazan con juicio político si el Consejo comienza a trabajar. ¿En qué país estamos, doctor Ollarte? Bueno, si uno criticaba estas actitudes de Correa, de Yalc, Por eso. de quienes presidían los consejos de la judicatura, uno tiene que decir que en ese caso estaba mal y en ese está bien. No, perdone. No puede ser. No. Uno no ha hecho lo que ha hecho para quedar en el mismo sitio y solo para cambiar de nombres. Me parece lamentable. Se entendía que había que cambiar las actitudes. Uno, primero, el Consejo definitivo no ha hecho nada aún. Ha pedido unas opiniones. Dos constitucionalistas han dado su opinión. Otros tendrán una opinión distinta. Yo recuerdo que incluso hay gente que ahora integra la Corte Constitucional que cuando yo dije que el Consejo Transitorio sí podía evaluar a la Corte, me tacharon. Solo digo eso. ¿Ya? Entonces, uno puede tener opiniones. Y yo también entiendo que alguien puede oponerse a lo que yo digo. Si yo lo que digo no es palabra santa, yo no ejerzo ningún cargo público. A mí me pregunta, yo contesto. Y contesto de buena fe. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto. Y cuando me equivoco, no daño a nadie porque no estoy dictando sentencia. Entonces no estoy perjudicando a nadie. Pero me puedo equivocar, por eso se puede debatir. Pero yo no puedo aceptar que, por ejemplo, el día de ayer se ha revocado la prisión preventiva de Alexis Mera. ¿Y por qué esa Alexis Mera te arde? Bueno, yo entiendo que tú tienes que sustentar las razones por las cuales se dicta un auto de prisión preventiva, de si la medida era necesaria, si la medida además es indispensable, si no bastaban las demás medidas cautelares. Yo he tenido encontrones con Alexis Mera y compañía. ¿Y yo qué tengo que decir? Bien está. Y que me molesta que le hayan revocado la prisión preventiva. Bueno, si yo no soy capaz de demostrar que las demás medidas cautelares son insuficientes, ¿qué tiene que decir el juez? Otra cosa es que usted me diga, pero esos dos jueces estaban relacionados con Alexis Mera. Bueno, supongo que los habrá recusado, digo yo. Supongo que los... no los recusó. No ya. No los recusó. Entonces, el día después empiezas a través de los micrófonos a decir que esto es una desgracia. Bueno, lo que se utilizó fue displicencia. Incluso lo repitió el delegado del procurador. Sí, bueno. Displicencia. O sea, ¿cómo entendemos eso? Bueno, a ver. Yo puedo comentar los fallos. La Procuraduría es parte, entiendo que comente los fallos y están a disgusto, está muy bien. Manifiéstese. Pero que no les han dejado, dice ellos. Manifiéstese. Bueno, a ver, yo no conozco cómo ha operado la audiencia. ¿Ya? Yo soy abogado en ejercicio, litigo. Pasan cosas en los procesos. Y yo también salto cuando pasa alguna cosa. Pero estamos hablando de órganos del poder público. Entonces comenzamos a decir, ahora sí tiene que haber la evaluación. Entonces, si no levantaban el auto de prisión preventiva, ¿no hacía falta la evaluación? Claro, qué grave. Entonces, es que esas son las cosas que yo no entiendo. Además la intromisión. Sí, no suena bien. Pero ojo, debo ser presente. Ahí hay un problema en la Constitución que hace que la Fiscalía sea parte de la función judicial, cuando la Fiscalía en realidad es parte procesal. Entonces no puedo integrar la función y ser parte de... Pero bueno, son cosas que están en la Constitución 2008 que yo no hice. Entonces ahí está. Entonces, entiendo, yo le vi desencajada a la fiscal, hay gente que ha estado disgustada, pero bueno, habrá que revisar las razones por las cuales se ha levantado ese auto de prisión preventiva. Listo. Vamos a retomar con la llamada telefónica. Había dejado planteada una inquietud y es la que tiene que ver con las actuaciones del definitivo del Consejo de Participación Ciudadana electo en las urnas. Respecto a las actuaciones, como nombrar un nuevo contralor, una de las facultades ordinarias. Juan Javier Dávalos nos escuchó y por favor su pronunciamiento y bienvenido. Hola Marisabel, hola Washington, un saludo al doctor Ollarte y a todos los que nos están escuchando la mañana de hoy. Sí, me parece, en función de lo que se ha dicho, que es importante señalar que, por el contrario, creo yo que el Consejo de Participación Ciudadana permanente, que acaba de ser nombrado, y los miembros titulares del mismo, deberán ser llamados a juicio político si es que en un plazo prudente no nombran al nuevo contralor. Es decir, yo creo que es una obligación del nuevo Consejo de Participación Ciudadana llevar adelante un proceso de selección
que ubique en ese puesto al mejor ecuatoriano posible. No podemos permitir que una institución tan importante como la Contraloría General del Estado esté en manos de una persona que ni siquiera atravesó un proceso de un concurso de oposición y méritos. Y esta situación me parece que es muy relevante en función de que vivimos en un estado, digamos, ¿no?, que debería privilegiar los méritos de los ecuatorianos más allá de los favoritismos y los intereses políticos para lograr que este país luche verdaderamente contra la corrupción. Mientras tengamos autoridades de control que se deban a intereses políticos, mientras tengamos autoridades de control que sean amigos del gobierno de turno, va a ser muy difícil que podamos combatir la corrupción. Y es por eso que el primer, concurso que tiene que llevar adelante el Consejo de Participación Permanente tiene que ser este de nombrar el nuevo Contralor. Y aquí una reflexión adicional. Dentro de las atribuciones que tenía el Consejo Transitorio estaba justamente la de evaluar al Contralor Celis. No lo hizo, siendo una de las principales funciones dentro de los órganos de control. ¿Por qué no lo hizo? Porque obviamente correspondía y cumplía las órdenes del gobierno nacional. Ese es parte de los problemas que heredamos de un consejo transitorio nombrado a dedo por el gobierno de Lenín Moreno. Y estamos viviendo los resultados de esas decisiones arbitrarias, de esos nombramientos a dedo. El país está viviendo esas decisiones que lamentablemente lo que hacen es desinstitucionalizar, lo que hacen es provocar que nuestras instituciones pierdan el acumulado institucional que han venido construyendo durante los últimos años. Un ejemplo clarísimo de esas consecuencias, de esos nombramientos a dedo, es, por ejemplo, lo que está pasando actualmente con el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral actual fue nombrado por el Consejo Transitorio. ¿Qué está pasando? Hemos visto uno de los peores procesos electorales de la historia que se recuerde de este país. ¿Por qué? Porque los partidos políticos lo que hicieron fue repartirse las vocalías en el Consejo Nacional Electoral. Es por eso que es fundamental el papel que cumple el Consejo Transitorio y es por eso que se creó el Consejo Permanente y es por eso que se creó justamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la Constitución del 2008, pensando que necesitamos como país un organismo conformado por ciudadanos que no estén afiliados a ningún partido ni movimiento político y que puedan organizar procesos transparentes de selección, unos concursos que puedan ser impugnados con veeduría ciudadana, con la participación de las universidades, en donde sean los mejores ecuatorianos los que tengan la oportunidad de llegar a ocupar esos puestos y de esa manera garantizar de alguna u otra forma, porque no se puede, ya lo decía el doctor Ollarte, no se puede, garantizar que una persona vaya a cumplir con sus tareas y sus funciones antes de que las ejerza, pero sí creo yo que es una garantía adicional que a través de un concurso de oposición y méritos lleguen los mejores ecuatorianos a ocupar esos cargos y no a través del favoritismo, no a través de que cumplan consignas políticas, no a través de mecanismos de chantaje y extorsión, como también se lo ha visto. Entonces, eso me parece que le podría servir a un país que se ha venido desinstitucionalizando, que ha venido a menos, no solo en el plano institucional, sino en el plano económico, en el plano social, en el plano político. Yo creo que este nuevo Consejo tiene esa responsabilidad histórica y necesita avanzar en el nombramiento de estas autoridades. Es por eso que hago un llamado más bien a la ciudadanía a que esté muy pendiente de lo que el Consejo Permanente empiece a hacer y más bien levantar la consigna de que necesitamos concursos en donde la meritocracia
sea privilegiada por encima de los intereses y los favoritismos políticos. Pero pende, Juan Javier, sobre el Consejo de Participación Ciudadano y de Control Social, la amenaza de un juicio político si comienza a trabajar como usted está reclamando, es al revés. Si ahora que no han trabajado les amenazan de juicio político, pero si comienzan a trabajar también les amenazan con el juicio político. ¿Cuál es su reacción? Sí, esa amenaza va a estar permanente y va a ser permanente durante el tiempo que estén en funciones los consejeros permanentes. Pero yo creo que, a ver, la Asamblea Nacional se debe a unos intereses partidarios, ahí están unos partidos políticos que responden a unos intereses concretos. La visión y la propuesta de estos partidos políticos es deslegitimar las actuaciones del Consejo actual para llevarnos a ese viejo país de hace 20 años en donde era el Congreso el que decidía quiénes eran las máximas autoridades de control. Y yo creo que para iniciar un juicio político y para, digamos, continuar con esta avalancha de persecución, diría yo, incluso con esta propaganda en contra del Consejo de Participación, yo creo que la Asamblea Nacional va a necesitar el respaldo de los ecuatorianos, ¿sí? Y en lo concreto, en la práctica y el día de hoy, la Asamblea es de las instituciones más desprestigiadas. En unas encuestas hechas últimamente, la Asamblea Nacional no llega ni siquiera al 20% de aprobación. Si es que una Asamblea Nacional tan deslegitimada, sin respaldo popular, desea iniciar un juicio político a todos los miembros del Consejo de Participación por nombrar un contralor que ya tiene actualmente tantas denuncias en relación a los últimos acontecimientos que estamos viendo el día de hoy, contra que no se pueda nombrar un contralor que nunca fue seleccionado a través de un concurso de oposición y méritos. Yo creo que ahí la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano tiene que movilizarse. Lastimosamente, siempre va a existir este chantaje de parte de la Asamblea Nacional, pero entiendo yo que hay una voluntad popular que se expresó en las urnas y yo ahí considero que no es algo menor. Discrepo con el señor Ollarte y ahí creo que, digamos, la voluntad popular expresada en las urnas es fundamental para guiar los destinos de una nación, entendiendo que el voto es la base de la democracia. Si es que entendemos que ese voto popular expresa una intencionalidad política, estamos seguros que la Asamblea Nacional tendrá que respetar las decisiones tomadas por este Consejo Permanente. Y así es como funcionan las instituciones y así es como funciona el modelo democrático en el que vivimos, respetando la voluntad popular. Siempre va a existir. Bueno, sí, en efecto, Juan Javier, muchas gracias. Esto de la avalancha, le pido, doctor Ollarte, que por favor analice, porque en efecto se evidencia una avalancha en contra del Consejo Ciudadano. Y claro, ¿qué va a pasar si el Consejo decide en efecto comenzar a nombrar contralor y el propio presidente de la República decide no enviar las ternas, por ejemplo? Bueno, inclusive. Yo no me engaño. Yo no sé en qué discrepa Juan Javier Dávalos respecto de lo que he dicho, porque yo no he dicho que el voto no vale. No he dicho en lo absoluto aquello. Lo que dije en su momento es que la elección del Consejo de Participación no se hizo bien. Responsabilidad del Consejo Electoral, no se hicieron los debates, no se promovió las candidaturas, por eso la escasa votación, pero están electos. Yo no he hecho el sistema, ahí está, y eso hay que respetar. Y yo también respeto lo que la gente vota en la asamblea. Descalificar una asamblea que ha sido electa por los mismos ciudadanos tiene el mismo efecto. Otra cosa es que yo discrepe de cómo se manejan las cosas de la asamblea. Lo único que le estoy diciendo es que las cosas no han cambiado. Usted me está hablando de la avalancha. Pues hemos vivido hace cuánto tiempo eso, pues tampoco no es de ahora. Siempre en avalanchas. No, sí, pero es que eso no es de ahora. A ver... Otro ejemplo que se le parezca. A ver, perdóneme, tampoco vamos a empezar aquí a decir las cosas que no son. Los concursetes que hacían los consejos de participación ciudadana anteriores, una vergüenza absoluta, pues. ¿Acaso que Polit salió
de la estratosfera, pues de gravitación espontánea fue nominado el señor. Pero se supone que El señor corregimos. descalificó cómo se seleccionaba un contralor, pues, a través de concurso. Vea cómo eran las cortes constitucionales, pues. La señora que sacó 100 sobre 100 ahora está presa. Tampoco vamos a ocultar eso, ¿no? Pero no porque yo esté en contra de eso, que estar a favor de lo de ahora, pues. Y de lo que se está haciendo. Si yo no hago las reglas, solo las respeto. Que el padre Tuárez se la pasa y que se presta además. Pero claro, no dice, pucha, pero señor, pero vea lo que está haciendo. Unas declaraciones brutales, pues. O sea, da papaya, pues también. Bueno, pero estamos en la misma de costumbre, pues ¿acaso esto será novedoso acá? ¿Acaso esto será novedoso? Ahora, anunciar juicio político por esto, a mí me parece, bueno, extraño. No de quién viene, porque ya esto de hacer cosas indebidas como presentar proyectos de ley derogatorios de un impuesto, cuando eso es la iniciativa en materia impositiva, es facultad exclusiva del presidente de la República, o presentar acusaciones constitucionales a través de juicio político, porque es que no has cumplido los requisitos para ser candidato. Bueno, estamos mal, pues. Ahora, claro, naturalmente, la Asamblea, si es que entra una especie así como de amenaza al Consejo, si es que nombra Contralor. Yo hago presente que este Contralor era el Contralor subrogante, y por esa razón no se lo podía evaluar, sino que se tenía que realizar el nombramiento de nuevo Contralor. Para mí fue erróneo el hecho de que el Consejo de Participación Transitorio no haya nombrado Contralor, sino que haya dicho que se extiende el mandato, Siga nomás. porque había la eventual presentación de un proyecto de reformas creando el Tribunal de Cuentas. No sé dónde estará este proyecto tampoco. No, ya lo durmieron ya. Sí, pero, Ya lo claro, durmieron. pero no es condición de nada. Era pues, Parece para dorar la píldora. es una mera Usted sabe, expectativa que se crea el Tribunal de Cuentas. Pero por eso mismo, para indagar esto, ¿qué es lo más preocupante? Yo creo que puede nombrar. Un supuesto chantaje de la Asamblea para que no actúen conforme les compete. Más bien, el incumplimiento de funciones ocurriría si no hacen lo que deben. Pero esa es la historia política y constitucional del Ecuador. Pero ya es hora de romper. Pero Cuando- analicemos el tema, doctor, porque ese encargo, ¿dónde está? A ver, perdón. Porque no lo Pero rompió. tampoco nos El- demos cuando se golpes lo- de pecho, rasguemos las vestiduras. ¿Quién era el que amenazaba cada 15 segundos a la Asamblea Nacional con la muerte cruzada si no hacían lo que yo digo? Ya, todo bien. O sea, Ya, estoy entonces, de acuerdo con sabemos, usted ya, con pero ese ahora- tema. pero Es que aquí no seguimos. se trata de defender a No, no, Correa. Vaya, no, no, o sea, faltaba más. No, se trata de ver lo que está pasando ahora mismo, doctor. Verá, a mí lo que me molesta de esto es que cada vez y cuando somos arbitrarios y la arbitrariedad se multiplica. Entonces, tú hiciste esto, Ahí soy peor. lo hago yo y corregido y aumentado. Sí, y sí, siempre lo hemos no dicho. puede ser así. Y Círculo siempre lo hemos vicioso. dicho. Algún ratito ya hay que parar con esto. Vea, si no te gusta que el Consejo de Participación nombre Contralor, ¿yo qué puedo hacer? Si está en la Constitución. O sea, yo no me la voy a saltar. Yo no te Exacto. voy a decir que no puedes hacer, que no puedes ejercer una competencia que sí tienes. ¿Qué quieres que te diga? Que no puedes hacer lo que sí puedes, independientemente de que sé que vas a hacer una desgracia. ¿Qué quieres que te diga? A mí, vea, a mí no me gustaría que se revisen ciertos nombramientos, porque te puedo decir, no se puede porque a mí no me gusta. No. Yo no hice el mandato, el proyecto de consulta popular de 4 de febrero. Yo no hice el dictamen de la Corte. Yo no he tomado esa clase de decisiones. Y sobre las que yo he tomado guardo silencio porque no puedo pronunciarme nomás. O la falta de pronunciamiento de la Corte Constitucional cuando estaba ya claro este anexo 3 que tenía tantos Sí, tantos no es vacíos. culpa de la cervecera. Ujú. O sea, tampoco te voy a decir, uy, se convocó la consulta popular de 4 de febrero sin dictamen. Bueno, perdónenme, hay 20 días para expedir dictamen, y si no los Claro, y piden no lo 20 hicieron. días se entiende que hay dictamen favorable bajo la responsabilidad. Ahora, ¿qué será de Pero la luego- determinación de responsabilidades de los Ujú. exmiembros de la Corte Nacional por esa Exactamente. omisión por parte del Contralor? Yo estoy esperando eso, pero si eso ocurrió hace más de un año, y tienes que ser responsables. Porque no es cosa de que yo no ejerzo las facultades y listo nomás. Dice la ley que serán efectivas las responsabilidades administrativas. Bueno, en buen romance, los consejeros definitivos pueden no evaluar en este caso. No obviamente. evaluar no puede. Lo que Nombrar. tienen que hacer es No nombrar puede, a ver, al no- titular. No, nombrar al titular. Punto. Ya. Tiene que Fin. hacerlo. Pero también pueden fiscalizar eventuales eventos de corrupción. Para eso está el Consejo Bueno, de Ciudadano. hecho, para eso existe. Lo que no hizo El anterior. Los consejos nombrados por el señor Correa y compañía, pues. Por Con eso, esos concursos que no a eran cambiar. concursos. Que yo pongo allá a mis amigos. Y a la gente que responde. Agencia de colocaciones era el Consejo de Participación Ciudadana. Eso fue.
O nos vamos a engañar. Ah, porque a mí me caía bien el nombrado, entonces está muy bien. No. No. Se hizo mal. No, y yo sí te dije, en su momento, en el 2016, Así me mismo parece es. que fue cuando Carlos Polit se reeligió. Sí. Lo dije en su momento, en ese tiempo estábamos en este colectivo Cafeína, y dije, sería un error craso y un mensaje nefasto elegir a esta persona, y también a Carlos Bacamancheno, que en ese tiempo fue fiscal. Asesor Hay político del cosas presidente que hay de que la República, decirles, y así. por supuesto, y obviamente en este momento de la historia lo que aspiramos Claro, es a mejorar, no a empeorar. Exactamente. Sí, se No trata. seguir en la misma, porque luego viene el otro y hace esto y peor. Vea, ¿por qué se criticó el tema del matrimonio homosexual? ¿Por el matrimonio homosexual? No, por saltarte la Constitución nomás. Si quieres discutir del matrimonio, discutámoslo en una asamblea constituyente, ahí conversamos, ahí modificamos la Constitución o lo discutimos en la asamblea. O por enmienda también. Exactamente, enmiéndame la Constitución, ahí discutimos lo que quieras sobre el fondo. Pero estas cositas de dar una curva, bueno, he dejado la puerta abierta para que el día de mañana yo, Corte Constitucional o el que llegue a la Corte, haga lo que se le antoja. Esta disposición a mí no me gusta, entonces yo cito la Convención Americana, como ocurrió en Bolivia, donde tú tienes expresamente la Constitución, es elección más una reelección, pero no, pervive con la Convención Americana reelecciones indefinidas. Así como pasó acá, que creemos que lo hemos inventado. Entonces, esas son cosas que uno dice, vea, voy creando los precedentes, luego esto se toma a conveniencia. La Constitución entonces quiere decir que no es límite de nada. Bueno, Una opinión consultiva se la trató como un tratado internacional. ni en Costa Rica. En Costa Rica recién el próximo año van a iniciar el procedimiento de reformas. Bueno, sí, justamente están ya algunos elementos Ahí muy están. enriquecedores, además. No se guarda ningún detalle el doctor Ollarte como conviene, ¿verdad? Por eso Así, por de eso se trata. por De eso me se llama. trata. Me encanta que yo me meta en problemas. A ver, Juan Javier. Nosotros también. Juan Javier, por favor, reacción Sí. a lo que hemos ahora mismo escuchado. Bien. O sea, me parece bastante interesante que una persona de la trayectoria de Ollarte, digamos, esté de acuerdo en que es necesario nombrar el nuevo Contralor o que se pueda nombrar el nuevo Contralor. Yo creo que es un consenso que se está generando. Eso me parece que es importantísimo, que como sociedad veamos la necesidad de tener un contralor que responda a los intereses de todos los ecuatorianos y no solo de un sector. Eso me parece a mí fundamental. Y que este proceso de selección del nuevo contralor va a ser también una forma de medir las actuaciones del actual Consejo de Participación, que ahí no nos olvidemos que es la primera vez que lo nombramos por votación popular y por decisión de la mayoría de los ecuatorianos. No es este Consejo de Participación el Consejo Transitorio nombrado a dedo, no es este Consejo de Participación los dos consejos anteriores, y es por lo tanto que creo yo que hay una nueva oportunidad política de legitimidad de este espacio, ¿sí? Es una nueva oportunidad política, además en este escenario nacional donde hay este ambiente, digamos, pesimista, ¿no? Eso se lo siente, digamos, en las calles, hay un descontento generalizado de cómo se maneja las instituciones, de cómo se maneja la economía, y mi impresión es que este nuevo Consejo de Participación puede dar algo de luz en un escenario como el que estamos viviendo, y eso espero que así sea, porque en función de lo que hemos visto, de la mañosería, de la historia que nos relata un poco también el doctor Ollarte, si bien es cierto las instituciones han funcionado de esa manera, creo yo que tenemos siempre la esperanza de que eso cambie y de que tengamos mejores días, digamos, si es que no, ni siquiera nos debería dar ganas de levantarnos. Entonces, en ese escenario, más bien creo yo que es una oportunidad política, es una oportunidad histórica la que tiene este nuevo consejo de hacer las cosas bien y de demostrarle al país que hay cómo elegir a buenos ecuatorianos para que asuman esas responsabilidades en estos organismos de control. Eso por un lado. Y me parece que es fundamental, recalco, este consenso que está existiendo ahora de la necesidad de nombrar un nuevo contralor. Yo creo que a partir de ahí, y en función de cómo sea este proceso y este nombramiento, cómo se lleve adelante este concurso, lo transparente de este concurso y la persona que sea seleccionada, yo creo que hay como pensar y avisorar que este Consejo Permanente puede impulsar
más procesos de selección. Y es la parte fundamental y medular bajo la cual se ha iniciado toda esta campaña de desprestigio. Aquí estamos viendo cómo hay intereses políticos de los partidos tradicionales y del gobierno nacional por defender a una persona que está cumpliendo a rajatabla las órdenes que se dictan desde Carondelet. Y esas órdenes son muy claras. Digamos, esas órdenes implican la destrucción y la persecución política a un sector identificado con el correísmo. Y eso no creo que le hace bien a la democracia. Yo creo que es necesario que en una sociedad que se diga democrática haya como tener disensos, en una sociedad democrática haya como debatir entre diferentes posiciones y posturas, porque eso le hace bien al país y en función de esas posiciones incluso ir avanzando en la toma de decisiones. Lo que estamos viendo ahora es como toda la derecha, sí, todos los grupos conservadores, todas las élites, digamos, están gobernando este país y están tomando las decisiones sin tomar en cuenta que hay un gran sector de la población que está identificado con posiciones progresistas, posiciones de izquierda, de defensa de la salud pública, de la educación pública, y eso, digamos, no se va a acabar porque destruyas a un sector identificado con el correísmo. Siempre van a haber personas que crean que hay que privilegiar los intereses de las mayorías por sobre los intereses de las minorías. Y eso a lo largo de la historia está demostrado que siempre van a haber. Entonces no podemos tener un gobierno, no podemos tener un contralor que persiga políticamente a un grupo identificado con esas causas, porque eso no nos permite construir democracia. Eso se llama dictadura, eso se llama una posición fascista. Y es por eso que hay que salir de esta trampa en la que nos han metido actualmente. Digamos, esta trampa en donde los correístas tienen que ser metidos presos, en donde los correístas tienen que ser perseguidos, por el bien no de este sector, sino por el bien del país, que está viéndose, acorralado por un sector en donde ya vemos las consecuencias que estamos teniendo ahora, ¿no? Unas firmas con el Fondo Monetario Internacional que lo único que hacen es destruir la economía, una entrega de las Galápagos como base militar para los Estados Unidos. Yo creo que eso es lo que está de fondo, ¿no? Estas decisiones que se están tomando para digamos, sostener un modelo neoliberal y de deterioro de los derechos de las grandes mayorías de ecuatorianos para privilegiar los intereses de unos pocos, de quienes, de los banqueros, de los grandes empresarios, y esto lo hacen con esta maquinaria institucional que han logrado crear a partir del Consejo de Participación Transitoria. Si es que tienes la Contraloría persiguiendo a este grupo político, si es que tienes un Consejo Nacional Electoral que amenaza constantemente la descalificación de ciertos candidatos, que amenaza constantemente con quitar la figura jurídica del partido político identificado con el correísmo, si tienes una función judicial y a una fiscalía destinado a perseguir a los, entre comillas, correístas, obviamente ese sector no va a tener capacidad política de reaccionar frente a estas otras cosas que están pasando. Y estas otras cosas que están pasando están relacionadas a los intereses económicos y a las élites que nos están gobernando el día de hoy. ¿Y cuál es la pena de todo esto? No es que haya personas ahora, no es que solo haya personas ahora detenidas injustamente, ya vimos lo que pasó con Ovini, sino que no solo hay un deterioro en los derechos humanos, sino hay un deterioro en los derechos de las grandes mayorías de acceso a educación, de acceso a salud, que ya la economía familiar ya no alcanza para sostenerse, digamos, y para poder, sostener la economía familiar. Esas son las consecuencias de un mal tratamiento institucional, esas son las consecuencias de un entreguismo y de una mañosería como la que vivimos los últimos años, ¿no?
Listo, muchísimas gracias, Juan Javier. Se nos acaba el tiempo, lastimosamente, y solamente nos resta el momento de las conclusiones. Por cierto, solamente citar una pregunta de un oyente. En la consulta popular se les dio a los consejeros del transitorio plazo de 6 meses para que cumplan con su cometido. Sin embargo, se prorrogaron en funciones por 6 meses más. ¿Son legales y constitucionales las decisiones tomadas luego de los primeros 6 meses? Pregunta nuestro amigo. Y ya para una recapitulación final. Sí, solo le contesto eso. Por favor. Los 6 meses eran para evaluar y eventualmente declarar anticipadamente terminados los periodos. El resto de facultades, es decir, la facultad nominadora, que es ordinaria, la podían ejercer luego de esos 6 meses, porque el encargo al transitorio solo concluía con la posesión de los nuevos consejeros electos. No hay que equivocarse. Así mismo es. Sí, entonces no hay que... No va por ahí. Claro, no. Pero está clarito. Sí, ¿ya? Ya, Ahora, a ver, en conclusión, el consejo definitivo, me agrade o me desagrade de la forma como fue electo, debo decir que es la primera vez que voté nulo. Bueno, tiene unas funciones, esas funciones tiene que cumplirlas, no es causal de juicio político que no me guste cómo ejerce sus funciones. La causal de juicio político es el incumplimiento de funciones, no es el cumplimiento de funciones del modo que a mí no me ha agradado. Entonces porque estaríamos todos fregados. Entonces yo le nombro a un superintendente, no me gusta lo que está decidiendo. Claro. No ha violado la ley, no ha violado la Constitución. Otra cosa es que no te guste la decisión final. Pero bueno, esa es la costumbre del lugar. En el Ecuador hemos hecho unos juicios políticos brutales sin que tenga que ver con el ejercicio del cargo. Incluso hemos destituido funcionarios de un cargo por el ejercicio de un cargo distinto. Hemos hecho de todo. Porque es político, dicen. Claro, pero es juicio. Y tiene que cumplir las reglas del debido proceso. Entonces, eso tampoco hay que olvidar. También hay que al Consejo de Participación hacerle presente que bueno, tiene que comportarse también como funcionario público. Ya que se pongan no a es trabajar candidato, también. ya Exacto. no es el sacerdote de la parroquia, ya usted no está en otras cuestiones. Siéntese y haga su trabajo. Y si no está preparado, coja un libro y estudie también. Porque lo contrario, eso también es dar pábulo para que se los critique. Y no solo para que se los critique, sino para que ahí sí proceda un procedimiento de incumplimiento de función. De fiscalización. Por ejemplo, a ver, lo que pasó en la asamblea, el día que el padre Tuárez llegue y se va. Afortunadamente para él, los amigos asambleístas lo convocaron a comisión general. Porque si te convocan a procedimiento documental y haces eso es causal de juicio político. Wow. Eso. Pero claro, era una comisión general. Aprovechamos los errores del uno y el otro. Hiciste eso, pero lo hiciste solo en una comisión general. Tenía razón en tanto en cuanto yo no puedo ser sujeto de juicio político por la forma como fui elegido. Para eso usted tiene el Consejo Electoral. Pero no es que no es sujeto de juicio político. No es que no debe contestar las preguntas. Pero ya lo digo, lo hicieron mal en la asamblea porque solo lo llamaron a una comisión general, no lo llamaron a un procedimiento documental, donde tú tienes que responder las preguntas, te gusten o te desagraden, tienes que entregar la información a pesar de que te pese. Bueno, entonces ahora a sentarse y hacer bien el trabajo. Y ahora vamos al hipotético caso que vayan a nombrar contralor como corresponde. ¿Será tan fácil? ¿Habrá la correlación de fuerzas? ¿Se va a dar la terna? Claro, ¿El presidente va a mandarla? Puede abrirse la discusión de si es que en esa parte el dictamen de la Corte blinda o no al Contralor Celi. Yo creo que no. Yo creo que no. Y siempre habrá el riesgo de que alguien interprete que hay un cumplimiento de dictamen y eso origine que la Corte inicie un procedimiento de oficio para destituirles a los miembros del Consejo. ¿No? Si no es cosa fácil. Eso es lo que ha pasado. Lo que ha pasado en el Ecuador. Y tenemos entonces está más que blindado, Celi. A ver, el que inició esta gracia fue la Corte Cervecera. Y uno me decía, vea, cuidado lo que... Bueno, y quedaron ahí los precedentes. Y ahí estábamos todos felices y alegres, ¿no? Ahí sí aplaudíamos cómo le destituían a la prefecto de Esmeraldas, al alcalde de no sé dónde. No sé, la Corte Cervecera en esa materia usó y abusó la norma. Y te quedaron los precedentes. Yo los tengo muy presentes. Bueno, pero esto es un Consejo de Participación Ciudadana, es la quinta, el otro quinto poder del Estado. También los otros eran electos. Es que, vean lo que ha ocurrido en el pasado. Entonces, riesgos hay. Ahora también usted tiene que saber. Pero hay que actuar. Sí, claro, porque aunque no tengas la razón, el riesgo va a existir. Tengas o no la tengas, el riesgo va a existir. Esa es la política,
en el Ecuador. Ahora, yo lo único que aspiro, y se lo digo con mucho cariño, es que la Corte Constitucional actúe con corrección. Nada más. Que sea imparcial. Que no te metas en las cosas de las cuales tú tienes interés. A mí con eso me basta y me sobra. Imparcialidad y corrección. Aplicar la norma aunque me desagrade. No inventarme el agua tibia para saltarme las normas. Con eso tengo. Porque acuérdese que se habló de la mejor corte constitucional. No, yo no he dicho eso. La de lujo. Pero dijo, Ramiro García dijo... Algunos dijeron. Se lo dice nomás ya. a quien lo dijo. Pero ustedes que integraron la comisión... No, yo en eso quiero ser bien claro, porque a mí, antes, durante y después de la comisión, las cortes no se legitiman por el modo de designación. Se legitiman por cómo actúan, por sus fallos, por sus decisiones, por la motivación de sus sentencias. Así se legitiman. Yo no puedo decir, cuando no han hecho nada, en ese de momento, facto, que es la mejor. Es una gran corte. Yo no sé. Eso, o sea, y además teníamos un sistema de designación que a mí no me agradaba. Por ejemplo, privilegiar la academia. Tenemos las normas dirigidas a, si soy profesor, llego. Y si no soy profesor, estoy fregado. ¿Ya? Bueno, pero esas son las normas que uno tenía. Y si no me gustaba, no entraba a la comisión. Y si me parecía mal, no estaba en la comisión. Pero ya estuve. Asumí y soy responsable de lo que se ha hecho. Si pero tienen la oportunidad en las no, actuaciones de mostrar, dice usted, yo no soy el otro señor que no conozco a quien he nombrado. O que me quito el cuerpo. Lo que sí puedo decir es que cuando se hacen las cosas mal, yo lo digo. Yo no tengo por qué decir que me gusta lo que me parece mal. Pero tampoco voy a desconocer nada y tampoco me voy a hacer el tonto. Es decir, yo no he estado ahí, yo no conozco quién es, no sé quién es mi hermano, no sé... No. Correcto, muy bien. Juan Javier Dávalos, por favor, para el cierre, 3 minutos, dos minutos, por favor. Primero, a ver, pensar que tenemos que tener de primera mano una confianza en que sí se pueden nombrar a buenas autoridades dentro de los organismos de control. Ya se dijo alguna vez, creo yo que fue el anterior presidente del Consejo Transitorio, que dijo, es que tenemos las autoridades que tenemos porque no hay más. Yo creo que esa visión, digamos, nos baja la autoestima como ecuatorianos. Yo creo que hay una nueva generación que ha tenido acceso a educación, que ha podido irse a estudiar afuera. Yo creo que hay buenos y grandes ecuatorianos que son capaces de asumir esas responsabilidades y, digamos, dejar de lado estas, digamos, historias de persecución. Yo creo que sí es posible tener un contralor que funcione y actúe de manera independiente y transparente. Yo creo que sí es posible y creo que los ecuatorianos nos merecemos eso por un lado. Entonces, tener fe en que estos procesos de concursos de oposición y méritos deberían ser capaces de llevarnos a esa situación en donde sean los mejores ecuatorianos los que participen de este concurso y a través de un proceso meritocrático sean los mejores los que lleguen a tener la posibilidad de llevar adelante las riendas de las instituciones de control. Eso por un lado. Segundo, creo yo que si es que hay este debate, ¿no? Si es que el Consejo Participación Ciudadana debería o no tener la atribución. Yo no he visto hasta el día de hoy, Marisabel y Washington, una propuesta de cómo quieren nombrar a estas autoridades, ¿no? Hay una campaña de desprestigio permanente y que se inició justamente desde el voto nulo. Lo bueno es que los ecuatorianos ya no comen cuento. Una campaña del voto nulo con todos los sectores políticos, con todos los medios de comunicación tradicionales a cargo de eso, y los resultados fueron que el voto nulo llegó al 22%. Listo. Qué pena, se nos acabó el tiempo, Juan Javier. Mil disculpas, estos temas son tan amplios y tan ricos, pero agradecemos la presencia del doctor Rafael Ollarte, del consejero suplente Juan Javier Dávalos, y a ustedes, por supuesto, por enriquecer esta dinámica. Muy amables. Pichincha Universal